Buen día amigos y amigos, nos encontramos en nuestro primer episodio de Editorial Universitaria con el podcast bajo el nombre Hablando con los Autores. Nos encontramos este día dando inicio y tenemos la presentación de un gran libro que sé que a todos los estudiantes y académicos les va a encantar, con el nombre Inflexión decolonial, Fuentes, Conceptos y Cuestionamientos, con los autores el profesor Eduardo Restrepo y Axel Rojas. Y hoy tenemos un gran invitado, uno de los autores de este libro. Hoy nos acompaña el profesor Eduardo Restrepo. Un gusto que esté acá con nosotros, siendo nuestro primer invitado. Un gusto para ustedes, qué bueno estar por acá. Excelente. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar con el autor de este libro, en el cual vamos a poder profundizar acerca de la temática con esta obra. Nos sentimos muy complacidos de que sea nuestro primer invitado y con el cual estamos arrancando este podcast. Ya para ir entrando en materia, nos gustaría saber cómo nace y se desarrolla el proceso de escritura de este libro. Perfecto, mira, este libro surge de un curso que dimos en Claxo hace algunos años, Axel, el otro autor, y yo. Fue un curso sobre inflexión decolonial, sobre esta temática, sobre el giro decolonial. Fue un curso que nosotros desarrollamos como 2 o 3 semestres y escribimos como el esquema que va a dar origen al libro. En ese contexto, entonces, en la interacción con los estudiantes, nosotros exploramos mucho lo que significaba el acercamiento. Entonces hay un gran énfasis como a la dimensión pedagógica, explicar bien en qué consiste este encuadre, esta escuela, esta teoría. Y también trabajamos mucho en entender cuáles son como sus orígenes y cuáles son como sus alcances, para qué sirve este tipo de elaboración. Entonces la historia de este libro tiene que ver con un curso que nace en Claxo hace algunos años y con un ir y venir de elaboración del texto. Concebido durante ese proceso. Sí, fue digamos, una dinámica de ir y venir con estudiantes para afinar sobre todo como su dimensión pedagógica, como que sea fácil acceder a este tipo de conversación, a este tipo de conceptos, a este tipo de autor. Excelente. Entonces, en esta mecánica, ¿esta obra estará dirigida para estudiantes o para quiénes está dirigida? Bueno, el público es muy amplio, pero básicamente las primeras personas a las que va dirigido el libro son estudiantes de pregrado o de licenciatura, pero también de maestrías o de doctorados que quieren conocer esta teoría o este enfoque o este paradigma que es el del giro decolonial, la opción decolonial, modernidad, colonialidad. Entonces, el primer público dirigido son los estudiantes, pero también docentes que trabajan en diferentes áreas de ciencias sociales, antropología, historia, y las personas que están interesadas en conocer teoría social contemporánea. Entonces, está escrito para mucha gente, no para, digamos, no cualquiera puede acceder al texto, pero si alguien tiene una formación básica de colegio, puede acceder a este texto. Esa es la principal, digamos, meta de este libro, es que mucha gente pueda leerlo y entender a qué se refiere esta temática. Excelente, entonces los alcances son diferentes públicos. Sí. Para estudiantes de pregrado. Está escrito en cristiano, está escrito facilito, sin complejidades, sin querer oscurecer la cosa, sino más, te decía, hay una intención pedagógica en este libro. Correcto, y creo que eso es bueno porque uno, al toparse quizás o buscar ese tipo de literatura, nos encontramos con literatura que es bastante, con idioma técnico muy intelectual, entonces a los estudiantes posiblemente esto les dificulte un poco. Este libro explica todo, este libro es como una entrada y sin dejar de ser profundo o riguroso, es muy claro. Creo que eso les va a beneficiar bastante a todos los estudiantes. Hablando acerca del libro, ¿cómo se contextualiza en el contenido de la obra dentro del contexto latinoamericano? Bueno, la inflexión decolonial es expresión de una corriente de pensamiento latinoamericano. Es una corriente de pensamiento que surge hacia finales de los 90, principios de los 2000 y que tiene una serie de elaboraciones o de concreciones en diferentes países. Entonces, esto se inscribe como en toda la discusión de la teoría contemporánea latinoamericana, el pensamiento crítico latinoamericano y sobre todo en discusiones de interculturalidad
y de, no sé, como de cuestionamiento al eurocentrismo de la teoría más convencional. Correcto, porque nosotros quizás como Latinoamérica estamos bastante acostumbrados al conocimiento europeo y que le damos bastante peso a ese conocimiento y estamos dejando muchas veces de lado los intelectuales que nosotros ya tenemos. Claro, sí. Inflexión decolonial, o sea, esta es la temática o el enfoque que aborda este libro busca hacer genealogías distintas del pensamiento y dentro de esas genealogías visibilizar autores que nosotros usualmente no les hemos dado la relevancia que merecen. Ahora, eso no significa que descartemos a Europa, porque la idea es entender lo nuestro, entender los diferentes autores, problemáticas, líneas de pensamiento que nos constituyen, pero es no descartando la conversación con Europa, entre otras cosas, porque nosotros también somos Europa. Correcto, de cierta forma también. De muchas formas, gústenos o no, de muchas formas somos Europa. Correcto. ¿Qué es la inflexión de lo decolonial? Perfecto. Mira, nosotros cuando estuvimos pensando en el título de este libro, tuvimos varias conversaciones, porque este tipo de escuela, teoría o paradigma de la que trata el libro se ha nombrado de varias formas. Primero se nombró como Grupo de Modernidad Colonialidad. Después se nombró como Programa de Investigación Modernidad Colonialidad de Colonialidad. Después se llamó Giro de Colonial. Después se llamó Opción de Colonial. Entonces, como existen diferentes formas de llamarlo, lo de inflexión a nosotros nos gustó porque inflexión es como un quiebre, es como un énfasis, como una ruptura. Y ese concepto nos pareció muy apropiado para traer a colación lo que queríamos decir con el libro. O sea, esta ruptura en el pensamiento, que es una ruptura decolonial, ¿cómo la entendemos? Y si ves los subtítulos, el subtítulo del libro es Conceptos. ¿Cuáles son los conceptos de ese paradigma o de esa escuela o de esa corriente de pensamiento? ¿Cuáles son las fuentes y cuáles son las críticas? Porque también hay algunas críticas y eso es muy importante. Correcto, y creo que la palabra inflexión queda bien en ese sentido, porque como lo decía anteriormente, tampoco descarta los otros tipos de pensamiento. Para nada, no los descarta, sino que da en el clavo solo como el punto de ruptura para poder incluir lo latinoamericano. No, descartar otro tipo de pensamientos, otras teorías o otras elaboraciones es una mala estrategia. Correcto. Porque yo creo